Cuando uno piensa en monasterios medievales, normalmente se imagina pasillos silenciosos, rituales repetidos y religiosos dedicados solo a la oración. Casi nadie sospecha que, detrás de cada muro de piedra, corrían historias de deseo, curiosidad y pequeños escándalos. Por fuera la rutina parecía intocable, pero por dentro la realidad era mucho menos estricta. Diarios, cartas y reportes guardados por los mismos monjes y monjas revelan encuentros a escondidas, tensiones amorosas y maniobras discretas para que los superiores no se enteraran. No fue simplemente un momento de debilidad lo que dio pie a estos episodios. Las largas horas de monotonía, el aislamiento del mundo exterior y la convivencia diaria creaban el ambiente perfecto para que las emociones reprimidas encontraran una salida. Al descubrir estos registros, uno se da cuenta de que la vida monástica era todo un escenario de contradicciones. Entre un salmo y otro bastaba una mirada larga o un recadito entregado con discreción para avivar lo que el voto de castidad prometía mantener bajo control. En los monasterios medievales, la rutina compartida por gente de distintas edades y orígenes creaba lazos que iban más allá de las reglas estrictas de la vida monástica. De ahí nacieron afectos prohibidos, historias que pocas veces salían de esos muros de piedra, pero que dejaron huellas en el día a día clerical. Durante el día los monjes seguían reglas muy estrictas, alimentándose principalmente con pan, frutas, verduras y solo un poco de proteína. Pero cuando las puertas se cerraban y la noche cubría el claustro, surgía una libertad silenciosa. Grupos que se juntaban alrededor de mesas sencillas, donde el silencio diurno daba paso a pláticas animadas, buenos tragos de vino o chela, y platillos preparados con esmero. El ayuno seguía siendo un pilar espiritual, pero tampoco era intocable. En días de fiesta o en ocasiones especiales, los comedores se convertían en verdaderos banquetes llenos de pescados, mariscos y bebidas que fluían sin restricciones. La carne roja seguía prohibida en casi todas las comunidades, pero hasta las mismas reglas tenían excepciones cuando la salud de algún hermano lo requería. Fue en esta convivencia entre devoción y necesidad, entre disciplina y permisos especiales, que se escribió una parte poco conocida de la historia monástica, esa que al amanecer se borraba, pero que las noches insistían en revelar. A primera vista, la vida en el monasterio parecía estar marcada por la austeridad, pero la mesa contaba otra historia. Las reuniones después de que se metía el sol eran bien comunes, y ahí el pan aparecía en cantidades generosas, a veces más de 1,5 panes por monje, dejando claro que la comida no era precisamente frugal. Por eso no era raro que varios religiosos subieran de peso, reflejo de los largos ratos de flojera entre rezos y cantos. La pasión por el pan iba de la mano con otra gran devoción, la chela. Elaborada por los mismos monjes, pasó de ser nomás el acompañamiento de la comida a convertirse en una auténtica obra de arte, con etiquetas muy cotizadas más allá de los muros del monasterio. Y claro, cuando se pasaban de copas, se daban situaciones que nadie se esperaba. Risas descontroladas, historias subidas de tono y un ambiente que nada tenía que ver con la seriedad que reflejaban sus hábitos. Al final, por más estrictos que fueran sus votos, estos hombres de fe encontraban formas de satisfacer sus gustos, demostrando que hasta detrás de las paredes de un monasterio la naturaleza humana busca sus pequeños placeres. ¿Te ha pasado que en plena clase aburrida empiezas a rayonear en la esquinita de tu cuaderno? Pues en los monasterios medievales sucedía algo muy parecido. El día de los monjes copistas empezaba bien temprano, terminaba tarde, y su rutina era agotadora. Copiar libros, letra por letra, sin chance de equivocarse. Para salirse un rato del aburrimiento, algunos monjes dejaban volar la imaginación justo donde menos se esperaba, en los márgenes de las páginas. Estos dibujitos iban más allá de simple decoración. Entre líneas cuidadosamente escritas en latín aparecían conejos peleando duelos épicos, caracoles gigantes dándose en la torre con caballeros y hasta elefantes que jamás conocerían en persona. Cada dibujo era como un mensaje oculto,
revelando bromas internas, frustraciones o deseos que las reglas del claustro mantenían guardaditos. Fue en estas pequeñas rebeldías gráficas que nació algo así como el antepasado de los emojis. Rayones que resumían sentimientos en imágenes sencillas y que invitaban al lector a imaginar lo que las palabras no podían contar. En los manuscritos antiguos, monjes aburridos dibujaban caritas, gestos y señales en las orillas de las páginas. Con el tiempo, estos dibujos se salieron de los márgenes y se convirtieron en el lenguaje emocional que ahora llamamos emojis. Pero la historia no se queda nomás en esos trazos divertidos. Dentro de algunos conventos, otro tipo de señal surgía cuando caía la noche. Velas encendidas en las ventanas avisaban que los votos de castidad corrían peligro. Entre pasillos silenciosos y paredes de piedra, ocurrían encuentros prohibidos lejos de los ojos de la iglesia. Las camas, separadas durante el día, se volvían escenario para deseos que ni la regla más estricta lograba controlar. Así fue como los monasterios se ganaron una doble cara. Luces espirituales durante los rezos y sombras de pasión después de las últimas campanadas. En ese contraste es donde se revela el lado humano escondido tras los hábitos. La misma chispa que transformó simples garabatos en símbolos capaces de transmitir sentimientos con solo tocar un botón. En la Edad Media, muchos monasterios que presumían pureza escondían historias muy distintas. Además de las citas a escondidas entre monjes y monjas, aparecieron las llamadas casas de Magdalena, lugares para mujeres que buscaban volver a empezar. Oficialmente esos sitios eran para corregir comportamientos mal vistos, pero en la práctica aislaban a quienes tenían enfermedades venéreas, librando a la iglesia de enfrentar el problema públicamente. Dentro de los conventos, las monjas también rompían las reglas que juraban respetar. Relatos de aquel entonces hablan de amores prohibidos, fiestecitas discretas y hasta cartitas de amor que intercambiaban a espaldas de los superiores. Así que los votos de castidad, pobreza y obediencia eran más una fachada que un compromiso real. Ese contraste entre la imagen de santidad y la realidad que se vivía entre paredes sagradas muestra que, detrás de las puertas pesadas de los monasterios, latía la misma necesidad humana de buscar deseo y libertad. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaba realmente detrás de las altas paredes de los monasterios medievales? La tradición nos vende una imagen de pura devoción, pero las sombras cuentan otra historia. En fechas especiales como la Navidad, cuando el silencio parecía total y todos debían estar en sus celdas, unos pasos ligeritos recorrían los pasillos medio iluminados. Bajo la luz pálida de la luna, figuras encapuchadas salían discretamente de sus cuartos. Eran monjas, caminando con mucho cuidado, divididas entre el miedo a ser descubiertas y la curiosidad por lo que vendría después. Dicen que en esas noches, la línea entre santidad y tentación casi desaparecía. Lo que empezaba como un acto sencillo de desobediencia terminaba revelando deseos guardados bajo llave, desafiando la imagen perfecta que se tenía del convento. Porque no todos los juramentos de pureza resistían el peso del silencio, las tentaciones del corazón o las promesas susurradas en secreto. Si esta pequeña mirada al lado oculto de la Edad Media te sorprendió, deja tu like, comparte con tus amigos que aman las historias intrigantes y suscríbete al canal para no perderte los próximos secretos. Déjame en los comentarios qué otras cosas crees que se escondían tras estos muros centenarios. Y sigue aquí, porque los pasillos de los monasterios aún guardan muchos ecos que vale la pena escuchar. A primera vista, los muros de piedra parecían guardar un refugio de pura devoción. Pero adentro, la vida diaria no siempre coincidía con los ideales de fe y sacrificio que predicaban los monasterios. Cuando caía la noche, algunas monjas buscaban rincones escondidos junto a las paredes, donde sucedían encuentros secretos lejos de los ojos de la comunidad. Según fuentes medievales, en las fiestas navideñas ciertos monasterios dejaban atrás la rigidez acostumbrada y se volvían escenario de eventos mucho menos ortodoxos. Un convento italiano de los siglos X y XI muestra bien este contraste.
Excavaciones encontraron túneles secretos que conectaban el convento con palacios de la aristocracia. Estos pasadizos subterráneos no solo servían como ruta de escape para quienes ya estaban cansadas de la rutina, también facilitaban visitas discretas de hombres poderosos, incluso durante ceremonias solemnes. Todo empezó compartiendo pan y vino, pero bien rápido ese gesto sencillo cruzó límites que la Iglesia jamás aceptaría. Si en aquel tiempo se hubieran filtrado los detalles, el escándalo habría sido inevitable, y eso era solo el comienzo. Muchas chavas llegaban a los conventos sin que nadie les preguntara si querían. Para algunas familias, encerrar a sus hijas era una forma de proteger su reputación o evitar matrimonios no deseados. Dentro de esos muros, fiestas secretas, pasadizos ocultos y acuerdos de silencio demostraban que la vida religiosa podía esconder mucho más que rezos y rituales. Aunque el calendario religioso imponía reglas estrictas, la Navidad solía ser el momento perfecto para romperlas. En varios conventos, la noche navideña adquiría otro ambiente. Cantos en voz baja, pasillos iluminados con velas y una vibra llena de curiosidad compartida. Ahí surgía una resistencia discreta, que reflejaba las ganas de decidir por ellas mismas. El caso de un monasterio francés del siglo XV muestra claramente esa rebeldía. En pleno corazón del claustro había una biblioteca escondida, llena de libros sobre alquimia, astrología y ciencias naturales, todos súper prohibidos. Mientras el coro oficial cantaba himnos en la capilla, las monjas se reunían en salas apartadas para discutir esas páginas prohibidas. Al final, intercambiaban paquetitos con hierbas y recetas que escapaban del control eclesiástico. Detrás de los muros altos de los conventos, la rutina de rezos y reglas estrictas dejaba algunos huequitos por donde se colaba un aire de libertad. En esos ratitos, especialmente en las noches cercanas a Navidad, surgían encuentros discretos cerca del claustro. Ahí, grupos de monjas intercambiaban confidencias, fortalecían lazos de amistad y hasta hacían planes que las dejaban imaginarse una vida más allá de esas paredes sagradas. Algunas, disfrazadas con ropa sencilla y usando nombres falsos, se mezclaban con la gente del pueblo aprovechando la oscuridad. Otras ideaban rutas de escape muy ingeniosas, usando túneles viejísimos y señales secretas que solo ellas entendían. Un caso en particular, ocurrido en un convento alemán, muestra lo atrevidos que eran estos planes. En la víspera de Navidad, un grupo de monjas organizó una cita con caballeros nobles, algo que levantó sospechas de sus superiores y quedó registrado en documentos que todavía hoy revelan un lado poco conocido de la vida religiosa. Pero no todos estos encuentros eran para romances. Muchas veces tenían fines prácticos que ayudaban a la comunidad cercana, como preparar medicinas, atender a los enfermos o llevar consuelo a quienes lo necesitaban. Así, entre rezos y campanadas, se mantenía vivo un espíritu de resistencia que mezclaba devoción, valentía y ganas de ver más allá del convento. Cuando llegaba el invierno, el frío golpeaba fuerte a quienes ya vivían en condiciones difíciles. Justo en esta época aparecían más fiebres, fracturas y heridas mal cuidadas. En medio de los conventos, las monjas preparaban pomadas de hierbas e infusiones aromáticas que aliviaban rápidamente a quienes tocaban a su puerta. El resultado parecía casi milagroso, pero junto con el agradecimiento aparecía otro sentimiento: la desconfianza. Bastaba un rumor sobre algún aceite que curaba demasiado rápido para que alguien empezara a hablar de brujería. Esta tensión se volvía todavía más curiosa en las semanas antes de Navidad. Algunos conventos españoles guardaban altares secretos, a los que solo podían entrar las iniciadas. Allí dentro, bajo la luz temblorosa de las velas, las monjas cantaban en latín, mezclando melodías mucho más antiguas que el mismo cristianismo. Objetos simbólicos, como una rama de laurel sobre el altar, piedritas grabadas con símbolos olvidados, completaban el escenario. Oficialmente todo esto se presentaba como devoción navideña, pero en realidad, estas reuniones recordaban tradiciones mucho más viejas que los evangelios. Era como un hilo invisible que conectaba pasado y presente. Por un lado, la fe cristiana. Por otro,
la herencia de antiguos cultos paganos que sobrevivían en los susurros de las canciones y en los gestos repetidos en secreto. Quizá te sorprenda saber que no todas las historias de los monasterios eran puro silencio respetuoso o pleitos con obispos tercos. En muchos lugares, las abadesas tenían en sus manos auténticos mini-reinos. Controlaban tierras muy grandes, negociaban directamente con reyes y daban refugio a mujeres que querían escapar de matrimonios forzados o reglas demasiado estrictas. Un caso chido fue el de una abadía francesa del siglo XII. Ahí, las religiosas decidieron cortar con el obispado local, proclamaron su independencia total y abrieron las puertas a cualquiera que quisiera empezar de cero. Y no fueron las únicas. Entre cantos y celebraciones navideñas nacían proyectos educativos, redes de apoyo y planes de autogestión que cambiaban totalmente la idea de lo que significaba vivir encerradas. Así que, detrás de esas paredes, la vida diaria era mucho más movida de lo que cuentan los documentos oficiales. Los conventos se convirtieron en laboratorios de cambio social, lugares donde la fe compartía espacio con valentía, política y solidaridad. Y estas historias poco conocidas transforman totalmente nuestra manera de ver la vida monástica medieval. ¿Te gustó este contenido? Entonces pícale en suscribirte, activa la campanita y comparte este video para que más gente conozca los secretos detrás de la vida monástica medieval.